prepárate como un profesional para tu examen DMV de manejo en Minnesota. Aquí verás un simulacro con preguntas reales que te ayudarán a familiarizarte con el formato del test. Recuerda, son 40 preguntas y necesitas al menos 32 respuestas correctas para aprobar. Esperamos que esta prueba te sea de ayuda. La primera señal que ven los conductores al acercarse a una intersección entre una carretera y un ferrocarril suele ser: A. Una señal de stop. B. Una señal de cruceta. C. Una señal de límite de velocidad. D. Una señal de advertencia anticipada. D. Una señal de advertencia anticipada. Si un conductor te sigue muy de cerca, debes: A. Aumentar la velocidad, ya que probablemente estés conduciendo demasiado lento. B. Cambiar de carril si es posible. C. Frenar bruscamente. D. Activar las luces de freno. B. Cambiar de carril si es posible. Una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua significa: A. No se permite adelantar en ninguna dirección. B. Se permite adelantar por la derecha en cualquier dirección. C. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla discontinua. D. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla continua. C. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla discontinua. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. El semáforo está en verde y quiere cruzar una intersección. Si ya hay un coche en la intersección y va a girar, debe: A. Cruzar la intersección. Tiene derecho de paso. B. Entrar en la intersección y detenerse. C. Esperar a que la siguiente luz esté en verde. D. Dejar que el coche complete su giro antes de entrar en la intersección. D. Dejar que el coche complete su giro antes de entrar en la intersección. La distancia de frenado del vehículo nunca depende de: A. La hora del día. B. El estado de los frenos de su vehículo. C. El estado y el tipo de neumáticos del vehículo. D. Su propio tiempo de reacción. A. La hora del día. Si otro vehículo se acerca de frente en su carril, debe reducir la velocidad y tocar la bocina. A. Gire a la izquierda. B. Ninguna de las otras respuestas es correcta. C. Hágase a un lado de la derecha. D. Manténgase en el centro de su carril. C. Hágase a un lado de la derecha. Son las 10 de la mañana. Este letrero indica que: A. Se permite estacionar hasta las 5:30 de la tarde. B. Debe estacionar su auto entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. C. Debe mostrar un permiso especial para estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. Señales de tráfico amarillas. A. Al combinarse con una forma octogonal, indican a los conductores que deben detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Advierten a los conductores. C. Guían a los conductores. D. Proporcionan información direccional. B. Advierten a los conductores. ¿Qué debe hacer si las luces delanteras se apagan repentinamente? A. Suelte el pie del acelerador y frene suavemente. B. Frene inmediatamente y active las luces de emergencia. C. Ninguna de las otras respuestas es correcta. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales.
Los rectángulos verticales indican a los conductores. A. Lo que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. D. Que hay una zona escolar más adelante. C. La ley. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Dos conductores llegan a una intersección sin control al mismo tiempo. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El conductor de la derecha. B. El conductor que no controla el vehículo. C. El conductor de la izquierda. D. Nadie. A. El conductor de la derecha. Algunos ejemplos de un mantenimiento adecuado de los cristales incluyen: A. Asegurarse de que haya suficiente líquido limpiaparabrisas en el depósito. B. Mantener las ventanas limpias y despejadas. C. Reemplazar las escobillas limpiaparabrisas desgastadas. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. ¿Cuál es el único método eficaz para reducir la concentración de alcohol en sangre, BAC? A. No beber alcohol durante un tiempo. B. Comer antes o mientras se bebe. C. Hacer ejercicio. D. Tomar café. A. No beber alcohol durante un tiempo. Esta señal advierte a los conductores que A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Al conducir, debe encender las luces. A. Media hora antes de la salida del sol. B. Media hora después de la puesta del sol. C. Cuando la visibilidad es de 500 pies o menos. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. ¿Cuál es la regla más importante que hay que recordar en cualquier emergencia? A. Llame a la policía. B. Que no cunda el pánico. C. No te muevas. D. Huya. B. Que no cunda el pánico. Fumar mientras se conduce. A. Distrae. B. Ayuda a aumentar el estado de alerta del conductor. C. No afecta la capacidad de conducir. D. No distrae. A. Distrae. Esta señal de tráfico significa: A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D. Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Las señales de tráfico que dirigen a los conductores a los servicios son: A. Marrón y blanco. B. Azul y blanco. C. Negro y blanco. D. Verde y blanco. B. Azul y blanco. ¿Cuál de los siguientes debe obedecer por encima de los demás? A. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja fija. C. A un agente de policía. D. Una señal de stop. C. A un agente de policía. Para comprobar el ángulo muerto antes de cambiar de carril. A. Mire por el retrovisor lateral derecho. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. C. Mire por el retrovisor.
D. Mire por el retrovisor lateral izquierdo. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. Esta señal significa: A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. ¿Qué significan las señales de tráfico naranjas? A. Ceda el paso. B. Advertencia de actividad escolar, peatonal y ciclista. C. Alto, no entrar o sentido contrario. D. Advertencia de construcción y mantenimiento. D. Advertencia de construcción y mantenimiento. Una luz roja intermitente significa: A. Lo mismo que una señal de stop. B. Avance, pero ceda el paso al resto del tráfico en la intersección. C. El semáforo cambiará pronto a rojo fijo. D. Conduzca con precaución. A. Lo mismo que una señal de stop. En las siguientes situaciones, los conductores deben aumentar la distancia de seguimiento. A. En carreteras resbaladizas. B. Al seguir a vehículos que deben detenerse en cruces de ferrocarril. C. Cuando sea difícil ver hacia adelante debido al mal tiempo. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. Cuando vean esta señal de tráfico, los conductores deben: A. Detenerse completamente y llamar a la policía. B. Tratarla como una señal de stop en 4 direcciones. C. No pasar por delante de esta señal. D. Tratarla como una señal de ceda el paso. C. No pasar por delante de esta señal. Al aparcar en una vía pública, los conductores deben: A. Alejarse lo más posible del arcén. B. Aparcar siempre en el lado izquierdo de la carretera. C. Alejarse lo más posible del tráfico. D. Todas las anteriores. C. Alejarse lo más posible del tráfico. En las intersecciones marcadas con líneas de detención, los conductores deben: A. Hacer señales a otros vehículos para que se detengan. B. Detenerse completamente. C. Entrar en la intersección y detenerse. D. Reducir la velocidad y entrar en la intersección. D. Detenerse completamente. Al cambiar de carril, no debe: A. Señalar sus intenciones con antelación. B. Comprobar si otros conductores se están incorporando al mismo carril. C. Comprobar los espejos retrovisores y laterales. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. Después de estacionar en paralelo, ¿se permite abrir la puerta del lado de la calle? A. Sí, siempre. B. Sí, pero solo si hay vehículos o bicicletas que vienen en sentido contrario a una distancia mínima de 3 metros. C. No, nunca. D. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas ni con el resto del tráfico. D. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas ni con el resto del tráfico. Cuando hay niños cerca, ¿qué debe hacer antes de salir marcha atrás de una entrada? A. Confíe en los espejos retrovisores.
B. Salga del coche y mire detrás. C. Mire por la ventanilla trasera para ver si hay niños. D. Ninguna de las anteriores. B. Salga del coche y mire detrás. Las bolsas de aire están diseñadas para los cinturones de seguridad. A. Reemplazar. B. Trabajar con. C. Proteger. D. Reparar. B. Trabajar con. Esta señal advierte a los conductores que A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. Por la noche, es más difícil ver. A. Las señales de tráfico. B. Las luces de la calle. C. Los demás conductores. D. Los peatones. D. Los peatones. Al prepararse para cambiar de carril, debe A. Revisar el espejo retrovisor. B. Girar rápidamente la cabeza para ver si hay otros vehículos. C. Revisar el espejo retrovisor. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Esta señal de tráfico significa A. Un camino se une desde la izquierda. B. Un camino sinuoso más adelante. C. Un giro brusco a la derecha. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. Las señales pentagonales se utilizan para indicar A. Zonas de no adelantamiento. B. Posibles peligros en las carreteras. C. Cruces escolares. D. Intersecciones peligrosas. C. Cruces escolares.